Bien, ahora sí, estamos grabando. Bueno, yo estoy acá sentado en el piso esta vez y contento de poder seguir con este proyecto que se llama El Puente. Y hoy de invitada para, no sé qué, ya no sé qué número es, honestamente, de programa, pero bueno, tengo la gran alegría que estoy acompañado por una querida amiga, así que le doy la bienvenida a Clara Balduzzi. Hola Clarita, ¿cómo estás? Hola Mariano, bueno, gracias por este espacio, un lujo, un placer compartir este momento con vos, así que gracias. Gracias a vos por estar. Clary estaba teniendo algunos problemas de conexión. Confiaremos en que la cosa irá bien. Si no es un desastre, pues tocará trabajo de edición, pero no importa. Vamos a probarlo igual. Eh, bueno, Clary, vos quizás ya sabés un poco de qué va este proyecto. Es un proyecto muy sencillo, donde lo que hago es conversar con colegas, algunos amigos, amigas sobre nuestras profesiones, los espacios que pudimos transitar y demás, y de cómo se van desarrollando en sus respectivas carreras. Eh, Quería preguntarte, bueno, nosotros nos conocimos en la facultad hace ya bastante tiempo, allá en 2015, cuando los dos entramos para la misma carrera, para la licenciatura en dirección. Lo primero que quería preguntarte, así como a modo personal, es ¿por qué decidiste estudiar dirección de orquesta? Bueno, qué pregunta difícil. Bueno, como por ahí como muchos, empezamos con la música, por ahí desde más chicos. En mi caso, cuando estaba en el colegio, yo empecé más formalmente en el conservatorio con canto lírico. Ya previamente estaba también en un coro donde, bueno, el director brasilero, Emerson, estaba estudiando dirección orquestal también en la UCA. eh, y bueno, digamos que siempre me gustó, me apasionó mucho la música, ¿no? En mi familia nadie se dedicó profesionalmente, eso sí, pero nunca faltó la música, ¿no? Mis padres, mi mamá iba a coro, mi papá estudió unos años piano, mi hermano mayor tocaba un poco el violín, todos mis hermanos cantaron siempre. Digamos que yo fui la primera en elegir en estudiarlo más profesionalmente, ¿no? Cuando empecé también el conservatorio. Siempre, en mi caso, empecé con la voz, ¿no? Con el canto, que eso después me llevó al piano. Después de unos años, bueno, con el cello, no profesionalmente con el cello desde ya, pero sí como una herramienta eh, también para la dirección y también por placer desde ya, ¿no? Ahí con un complemento de ambas. Y, y bueno, y digamos que a medida que más iba profundizando con la música, cada vez me iba enamorando más, sobre todo no solo de la música coral y sinfónico coral, también de la música plenamente orquestal y me empezó a apasionar también la figura, ¿no? Del director, de cómo él también con sus gestos o él mismo en los ensayos, ¿no? Porque yo también iba mucho, bueno, con el coro, con sinfónicos corales y ver cómo, bueno, cómo trabajaba y cómo lograba algo extraordinario, ¿no? Con una cantidad de músicos, con ideas, escuelas diferentes, cómo lograba unificar y bueno, y transmitir, ¿no? Eso es lo que más me apasionó de la figura del director, de la directora, eh, cómo transmitía la música, ¿no? El amor a la música y unificar todos los criterios. Y ahí fue cuando cada vez, bueno, empecé a ir mucho más, ¿no? A más conciertos, de repente todo lo que escuchaba era solamente, antes era de vez en cuando, porque en casa también, sobre todo del lado de mi padre, siempre se escuchó también música académica, pero bueno, que sea cada vez más profundamente y fue donde dije, esto es a lo que yo quiero dedicarme. Y bueno, y a medida que fui también estudiando y que fui aprendiendo, y bueno, y todavía sigo, ¿no? En ese camino, ¿no? Porque uno también es constante, ¿no? El aprendizaje. También fui formándome también, ¿no? Y conociendo también cada vez más la dirección orquestal y el rol, ¿no? Del director orquestal y por ahí de quizás de enamorarme de otros aspectos que antes quizás no estaban, ¿no? Así que bueno, eso es un resumen así
Me encanta. espontáneo. Clary, mencionabas esto de, bueno, de la figura del director y demás. Cuando vos te decidiste, ¿no? Anotar y empezaste a estudiar, está bien, vos tenías vistas, figuras de directores, que sé, en persona o por lo que sea, conciertos, YouTube, lo que sea. ¿Tenías alguna idea, o sea, concretamente en qué consistía el rol del director? ¿Tenías idea en qué te estabas metiendo? O sea, y digamos, empezaste la carrera, seguiste estudiando. ¿Te llevaste alguna sorpresa o algo que te sorprendió en decir, ah, mira, nunca pensé que como directora tenía que tal cosa? Bueno, yo empecé, bueno, también a mis 18 años a estudiar dirección orquestal. Quizás por ahí muchos empiezan más tarde, después de haber tenido un desarrollo de ese instrumento y más grande, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, la gran mayoría de nosotros empezamos casi que a los 18 años, ¿no? Obviamente antes, ¿no? Previamente muchos fuimos al conservatorio, estudiamos con instrumento desde ya, eso creo que se da casi en todos. Em, Obviamente sabía del rol de director, pero hubo muchas cosas que las fui descubriendo y seguramente hay cosas que todavía iré descubriendo, ¿no? También que son fundamentales, ¿no? Que a veces no es solamente es estudiarse perfecto toda la partitura. eh, y bueno, y desde ya toda la parte gestual y demás, sino que hay muchas otras cosas detrás, ¿no? Bueno, justamente la capacidad también de uno poder trabajar también con personas, ¿no? Que eso es muy importante. Después de toda la parte de la gestión, que quizás eso al principio, eh, al menos yo creo que cuando empecé a estudiar, creo que estaba solamente focalizada en la parte musical, ¿no? Que el ser el director es ir, pararte en el atril, estudiar obviamente en tu casa horas y horas y ensayar y listo, ¿no? Y quizás toda la otra parte, eso me lo fue dando quizás de a poco. La experiencia o cuando uno ahora empezó a tener más actividad, también una vez que nos recibimos, ¿no? Pero sí, muchas cosas, digamos que fue, sí, me sorprendieron, ¿no? De la necesidad de la gestión y tantas cosas no musicales que el director tiene que saber hacer y bueno, en general eso. Bien. Clary, sí, lo del tema de la gestión lo habíamos hablado pasó acá también Fausto, Lemos, Eric, lo que vos los conocés, y el tema gestión salía, que también compartíamos esta idea que es bastante importante, y creo que no sé si fue Keiko o no me acuerdo quién dijo, deberíamos tener una materia en la carrera que sea como gestión, ¿no? Salía esta cuestión. Eh, Quería hacer un paréntesis ahora y preguntarte por algo que yo conozco mucho de vos, por los años que compartimos juntos estudiando, y es justamente, vos lo mencionaste ya, tu conexión con el canto. Eh, Algo ya comentaste, pero si podemos ir de cero, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿En qué espacios? Y lo que más me interesa es, yendo ya a tu rol como directora, si hay algo de eso que vos, desde el cómo estudiás o desde cómo te expresás con el canto, que se traslade a tu rol como directora. Si hay herramientas del canto que vos tomes para usar en la dirección. Ajá. Sí, desde ya, desde ya. Em, yo empecé en el colegio, ahí empecé a estudiar en el conservatorio canto lírico, ¿no? Y después inmediatamente, bueno, en el coro estaba como guía también de las contraltos, ¿no? Que después... bueno, ahora soy la directora, ¿no? De este coro que fue autogestionado primero por este director brasilero eh, y que ahora, bueno, estoy yo a cargo con el coro Preto de Adrogué. Eh, que bueno, sí, digamos que, bueno, y después obviamente, ¿no? Me llevó también bueno, al piano, a otros instrumentos, pero sí, la voz fue primordial y la que me acercó a la dirección orquestal, sobre todo con los coros y demás.
Y sí, y mi manera también, o sea, me perfeccionó y me dio un montón de herramientas a la hora de dirigir también, ¿no? Y también haber dirigido coros, ¿no? A ver, yo desde que estaba también a la par vos creo que te acordás, mientras cursábamos juntos, yo a su vez estaba ya dirigiendo acá el coro, ¿no? El coro preto de acá de Adrogué. Y me formó muchísimo, ¿no? Me dio un montón de herramientas, también otra mirada, sobre todo para el fraseo, la expresividad, sobre todo también con los vientos, ¿no? Una manera de poder, sí, comprender más rápidamente a la hora de dirigir también a la orquesta, no solo el coro, sino a los vientos, ¿no? Esa respiración, para analizar también, bueno, que creo que el fraseo es fundamental. Y bueno, obviamente cuando hacemos sinfónicos corales o bueno, desde ya, ¿no? Si uno después eh, se quiere especializar más en la ópera y demás, me dio ya un montón de herramientas en cuanto también, bueno, al saber trabajar mejor con cantantes, las dicciones que es fundamentales, ¿no? Alemana, francesa, italiana, bueno, etcétera. Así que desde ya que fue fundamental para comenzar también más sólida y poder después empezar a estudiar los otros aspectos bueno, que no tenía. Claro, sí, bueno, tenés de hecho una dupla ahí que no suelo escuchar por parte de un director o de una directora, que es, además de en tu caso ser directora, sos cantante, tenés una formación en lo que es canto, lo cual sí, como decías, para todo lo que es el trabajo con el coro o con cantantes cuando uno dirige ópera, te brinda realmente, sabes cómo funciona el instrumento, en definitiva, que es fundamental. Claro. Clary, y aprovechando, porque bueno, tanto dirección orquestal como dirección de coro, muchas veces uno lo encuentra como licenciaturas distintas a veces. De hecho, en nuestra facultad en su momento, si no me equivoco, había licenciatura en dirección coral, luego la sacaron. Pero bueno, en tu caso vos te dedicás a las dos. Eh, ¿Hay para vos, si la hay alguna diferencia independientemente de a quién estás dirigiendo, ¿no? Pero hay una diferencia concreta en algún sentido para vos entre la dirección coral y la dirección orquestal en la manera en que vos dirigís, por ejemplo? ¿Sentís que hay algo distinto o es igual? No, no, en mi caso sí, noto una gran diferencia. Yo, bueno, también quiero aclarar que a pesar que en mi core hay mucha gente que por ahí es profesional, que se dedica a la música profesionalmente o está estudiando, también hay mucha gente que es amateur, ¿no? Desde ya obviamente que afina y demás, ¿no? Cumple con los requisitos por ahí de la audición, por decir así. También hay gente más amateur que no se dedica profesionalmente a la música. Entonces ya desde el vamos es diferente, ¿no? Aunque yo también, gran parte de lo del coro también lo hago ad honorem, aún así igual lo tomo, el compromiso es el mismo, ¿no? Tanto que si voy a dirigir una orquesta profesional, como invitada, lo que fuese, o un seminario, un curso, tanto con el coro, el compromiso es el mismo desde ya, o sea, el estudio y eso sí, espero no estar extendiéndome demasiado. Eh, pero no, desde ya, bueno, yo cuando dirijo, por ejemplo, el coro, que generalmente preparamos por ahí sinfónico coral, pero siempre es al piano. Después los últimos ensayos son con orquesta, que suele ser, bueno, hemos hecho, por ejemplo, colaboraciones con la Juvenil de San Martín, ¿no? Con María Eh, Belén Secri, bueno, muchos proyectos muy lindos, a pesar de que, como mencioné, hay parte del coro que es amateur, aún así hemos logrado proyectos sí, muy interesantes y elevados en grandes salas del país, así que para mí es un enorme orgullo. Pero bueno, lo que iba es que ya al ser al piano también, y yo ya dirijo, por ejemplo, el coro generalmente sin batuta, ¿no? Porque las manos es mucho más expresivo y no requiero de tener la batuta. Y obviamente la forma en cómo dirijo el coro es muy diferente por ahí a cuando dirijo solamente orquestal o sinfónico orquestal, que ahí quizás sí combino parte de cómo dirijo el coro. No sé si te referías solamente a lo gestual o si no también a la forma de trabajar. Obviamente por ahí el coro obviamente tiene un gran compromiso
y demás, pero bueno, generalmente con orquesta suele ser otro nivel de exigencia, muchos más ensayos, el músico también ahí es su trabajo también, ¿no? Y bueno, y uno aborda otras cuestiones más, más del instrumento sinfónico, en cambio con el coro uno trabaja otras cosas, ¿viste? Las pasas trabajando también mucho con el texto, Eh, es otro tipo de trabajo, ¿no? Que por ahí si un director toda su vida solamente dirigió orquesta sin coro y después empieza y hay cosas que va a ir teniendo que trabajar y aprender, ¿no? Que por ahí un director y viceversa también, ¿no? Si solamente dirigiste coro, 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 pasar a la orquesta y si seguís también con el gesto más blando, la orquesta necesita otro tipo de precisión. El coro necesita otra respiración, que uno por ahí la eh, puede hacer la analogía con los vientos, pero es distinto también, ¿no? Bueno, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, si no, vos sí, guíame. vino genial y vos recién mencionabas el gesto. En vos te pregunto, en vos puntualmente, ¿vos sentís que literalmente desde el gesto vos tenés un gesto distinto, una aptitud física distinta frente a un coro que a una orquesta? Sí, totalmente. Obviamente hay parte básica de la técnica que no cambia, pero está más aplicada para lo coral y hay veces que por ahí dentro del coro tienen algo más que a veces usás, viste, más para la orquesta, por decir así. Sí, Pero sí, sí, el gesto yo también mismo me veo, obviamente parte de la postura, cosas básicas, están para los dos desde ya, criterios que son universales, por decir así. Pero después, al dirigir al coro, totalmente distinto a cuando dirijo algo sinfónico. Hay veces que uno aplica, ¿no? Un poco y va cambiando, porque hay veces que, no sé, tenés un gran coral dentro de la orquesta, entonces ahí decís, ah, acá es como cuando dirijo al coro, entonces tengo que ayudar acá a los metales, pero claro, entonces hay obviamente una unión y a veces a veces te das cuenta, ¿no? Cuando ves un director dirigiendo la orquesta y hay veces que ves parte y decís, este director seguramente también dirige coro, ¿no? Porque, viste, uno nota esas cosas. sí, Eh, sí. El espacio, te quería preguntar, porque lo mencionaste varias veces, pero bueno, vos sos directora del Coro Preto. Este espacio ya existía, en realidad vos formaste parte y demás, luego te queda a vos la dirección. Primero, ¿es un espacio abierto, digamos, aceptan si alguien quiere ir a cantar, digamos, uno entra así por entrar o hay un proceso de audición? ¿Cómo es especialmente? claro, bueno, sí, obviamente este proyecto ya inició por este director brasilero. eh, y hay mucha gente del coro que está desde los inicios con este director, ¿no? Sí, Eh, Quizás, bueno, yo después cuando comencé con la dirección, sí, hay unos requisitos, o sea, cualquiera puede ingresar al coro, pero hay unos requisitos, ¿no? No hace falta, obviamente, como te digo, hay gente que sí se dedica a la música, hay gente que no, pero por ejemplo, tales requisitos como la afinación, compromiso, esos sí o sí son sí, excluyentes, ¿no? La afinación es algo excluyente y obviamente voces sanas también, ¿no? Porque abordamos repertorio, sí, bueno, complejo, hicimos las danzas polopsianas, viste, con Mario Bensecri, bueno, un montón de repertorio que pasó el coro, hasta, sí, hemos hecho hasta el Requiem de Verdi, por ejemplo, imagínate, alguien que no tenga técnica vocal, ¿no? Y yo hago mucho hincapié también sobre todo en cuidar las voces, ¿no? Y eso es fundamental. Y quizás algunos por eso muy afinados, pero no se pueden sumar a esos proyectos tan grandes de entrada, ¿viste? Pero bueno, desde ya, sí. Fue uno de mis primeros proyectos, el coro, así que siempre voy a estar agradecida porque digamos que después, gracias a también al coro, me abrió muchas puertas, ¿no? Que bueno, después si querés te cuento en otros aspectos musicales. Así que bueno. no, está bien, me encanta el proyecto porque siempre hace, bueno, hace 1000 años siento que estás ahí metida y dirigiéndolo y llevándolo. ¿Qué es lo que más te llevas de tu rol como directora frente a este coro? ¿Qué es lo que más te llevas de esta experiencia?
Eh, bueno, primero que nada, vos lo acabas de mencionar, la experiencia, ¿no? Digamos que fue, digamos, la primer masa, ¿no? Masa coral, vamos a decirlo Sí, bien, donde uno, yo encima, cuando empecé con el coro a dirigir, tenía 17 años y creo que era la más chica de todo el coro, ¿no? La gente me triplicaba algunos de edad, otros no tanto. Pero bueno, digamos que me dio mucha experiencia, ¿no? Poder saber manejarme con el grupo y bueno, y hay mucha variedad, diversidad en cuanto... Fue también un desafío porque a veces me ha pasado de dirigir, no sé, en determinadas orquestas que yo bajaba la mano y gran parte ya estaba casi todo resuelto, ¿no? Y en cambio es otra experiencia completamente diferente de poder, sí, trabajar con gente que quizás no es música, o hay gente que sí, entonces también lograr ese equilibrio también, bueno, sobre todo la experiencia de poder trabajar con mucha cantidad de gente, el tema también de la gestión, porque sí me ha pasado por ahí en otras experiencias musicales que tuve el lujo por ahí de por ahí dedicarme casi que solo a la música, por decir así, porque hay otras personas que se dedicaban a lo técnico, a todo el resto. Acá aprendí también, ¿no? El hecho de gestionar conciertos, hacer contactos con otros coros, con otras orquestas, de todas las cosas previas que se necesitan, ¿no? Digamos que es un proyecto que como es autogestionado, también aprender a saber cómo hacer funcionar un coro desde cero, ¿no? O una orquesta también. Así que la verdad que aprendí muchísimo y también no solo con la experiencia de poder tener la capacidad de ensayar casi siempre muy seguido con músicos, sino también de, bueno, sí, de crecer también como música, así que, bueno, sí, muchas cosas, la verdad. Para comenzar también con un coro que ya estaba formado, que ya me conocían, fue siempre muy cálido y también, obviamente, forjar la personalidad también, ¿no? Como directora, ¿viste? Poder... eso, ¿no? De siempre tratar de generar, de que haya siempre buenos climas, ¿no? Del dominio del grupo, de no solo musical, ¿no? Así que bueno, un montón de cosas, la verdad. sí, creo que tocas mucho todo lo que tiene que ver con el aspecto humano, ¿no? Del grupo, del conjunto humano y trabajar en eso, que tuviste la oportunidad desde muy joven pasar por esa experiencia. Otro espacio por el que te quería preguntar, ¿qué es lo que te llevaste desde lo profesional y desde el del conocimiento vos durante... Vos creo que empezaste siendo asistente de la orquesta de la Universidad Nacional de Lanús, digo bien, cuando estábamos ya en la facultad, en realidad, me parece. Sí, vos, Sí. sí, Sí, tuve el privilegio de, mientras estaba ya en los últimos años, de poder estar como asistente, sí, de la orquesta de la UNLA, donde ahí también aprendí muchísimo. Y digamos que la orquesta, digamos que muy variada también, desde ya estaban los profesores o contratados, músicos, no sé, por decirte así, algunos de la Sinfónica Nacional y otros de la Filarmónica, gente con una enorme experiencia de profesionalismo y también gente que, bueno, era variado el nivel, pero digamos que fueron 6 años que estuve ahí en la universidad y bueno, y destaco sobre todo poder dirigir también todas las semanas a la orquesta y con músicos de gran talento, músicos ya muy bien formados y músicos muy talentosos que se estaban formando, ¿no? Así que ahí pude abordar mucho repertorio. Me ha pasado, bueno, también bueno, de pasar por eso que a veces nos pasa que no es lo ideal, de tener que a veces de estudiar muchas obras en muy poco tiempo. Eh, sí, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero bueno, viste, de llamarte, que te llamen a la noche y decir, bueno, mañana, no sé, cuarta de Mahler. Y vos claro. decir, ¿qué? Bueno, creo que nunca he estudiado tanto como en esos años y la verdad que fue una gran experiencia. Sobre todo destaco quizás con la orquesta, ¿no? Con la orquesta fue una enorme
experiencia donde pude trabajar con músicos de gran nivel, como te digo, músicos que se estaban también formando en un gran nivel, aprender un montón de repertorio y ahí, digamos, bueno, esas famosas horas de vuelo que Sí, necesita el piloto y necesitamos los directores con la orquesta, ¿no? Así que ahí durante esos 6 años, bueno, tuve la pandemia en el medio, ¿no? Bueno, a todos nos pasó. Pero bueno, eso también me permitió crecer muchísimo la orquesta, ¿no? sí, sí, Destaco la orquesta. que la orquesta que es fundamental y me acuerdo porque desde estamos en la facultad y vos ya estabas acá y era la cantidad de repertorio que estabas permanentemente estudiando, creo que eso fue fundamental y estuvo buenísimo en tu caso. Sí, Eh, Vos recién un poco lo mencionabas esto y ahora quería aprovechar porque justamente vos tuviste la posibilidad, el Coro Preto, la orquesta de la UNLA, en la cuestión de los espacios, digamos, para la dirección, ¿no? Eh, Vos tuviste la posibilidad durante tus estudios de estar en estos espacios puntualmente. Supongamos que no hubiese ocurrido eso, si no importa, y vos cursabas tu licenciatura y terminabas tu licenciatura. ¿Con qué espacios te encontraste? Que de hecho la terminaste tu licenciatura. ¿Con qué espacios te encontraste para la dirección, para vos ejercer como directora, ¿no? Saliendo al mundo profesional, sea dirigir una orquesta para un concierto tuyo o espacios de aprendizaje, un seminario, un curso, lo que sea. ¿Cómo es el panorama de esto en Buenos Aires? claro. Decís que no mencione, vos me decís mi experiencia con porque eso estuvo bastante relacionado, porque bueno, digamos que también la experiencia tanto con el coro como con la UNLA quizás me ayudó eh, Sí, un a poco puertas, más, ¿no? claro, Me abrió puertas porque empecé también a haber transitado obras que a veces eran requisitos para ciertos cursos, claro, ¿no? Porque uno, cuando te recibís, obviamente uno sigue estudiando, recién es el comienzo, ¿no? Perfeccionándose y demás, donde, bueno, lo que hay que hacer es aplicar a la gran cantidad de cursos, de seguir formándote después, cuando uno ya está también con más experiencia, de pasar a concursos, que es lo que también te va a dar después visibilidad y te va a dar otras oportunidades más profesionales, ¿no? En mi caso fue fundamental aplicar a un montón de cursos, seminarios. Bueno, de hecho vos sos testigo de a veces las charlas que hemos tenido de aplicar, aplicar, y hay veces de que cuesta también, porque siempre hay una cantidad solamente, hay muy poca cantidad para activos, ¿no? Y yo, como te digo, tuve la ayuda de también poder tener buen material, por tener mucho material por, bueno, también los años que transité como directora asistente. Pero bueno, igual aún así al principio me acuerdo que me fue difícil y lo hemos hablado bastante de no, bueno, quiero estar al curso, quiero perfeccionarme, quiero seguir creciendo, aprender de tal maestro, aprender de tal orquesta. Aunque uno ya está recibido, ¿viste? Diferente a otra profesión. Uno se recibe y ya empieza a trabajar acá, no, ¿viste? Tenés que constantemente seguir formándote, formándote, formándote para llegar a, ¿viste? sí, Eso es un tema, ¿no? Que todos pasamos por eso. Pero bueno, ¿no? La perseverancia es algo fundamental para el director porque no de una quedas, bueno, creo que grandes siempre solistas dicen, ¿no? Tuve más no que sí, sí, ¿no? Lo importante es estar preparado para las oportunidades, ¿no? Eso creo que es lo más importante, ¿no? A veces no llega, no llega, pero estar uno seguir tratando de estar preparado y bueno, sí, fue fundamental hacer cursos, seminarios para seguir creciendo, eh, para uno poder aprender más y también hacerse conocer también, ¿no? Eh, Así que eso fue fundamental. Como digo, tuve por ahí esa ayuda previa que quizás cuando un director sale sin tener ninguna orquesta, es claro, como, ¿qué material voy a mandar? Si no estoy dirigiendo, porque para dirigir me piden tener, bueno, estar en ese círculo que... Pero bueno, siempre tarde o temprano uno llega y a veces empieza en un curso donde ahí, viste, uno... Y así, ¿no? sí, Y la perseverancia es fundamental. Y bueno, el concurso, por ejemplo, que, bueno, vos fuiste finalista, ¿no? Que empezaste, vos fuiste en el primer año, yo fui recién en el tercero.
Eso también en mi caso me ayudó muchísimo. eh, no solo por lo que implica en sí, sino, bueno, por el recorrido, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Así que, bueno, no sé si respondí ahí la pregunta. Sí, desde ya, sí. Esto último que mencionabas, bueno, vale aclararlo, el concurso, que es el concurso para directores que se hace en el sur de la Argentina, en la Fundación Cultural Patagonia. Vos participaste de la tercera edición y fuiste la ganadora de la tercera edición, que no es menor, y después tuviste la posibilidad como, digamos, premio, por así decir, ¿no? Por haber quedado seleccionada la ganadora, al año siguiente fuiste invitada, ¿no? A la programación del año de la orquesta de la Fundación Cultural, ahí diste un concierto y todo. Pero bueno, un poco traía así toda esta cuestión de el armado, de los contactos, que creo que es fundamental, ¿no? En líneas generales. Y después sí, creo que es importante esta cuestión de tratar de pasar por todos los espacios que uno pueda y es medio una taradez decirlo, pero filmarnos. Porque más de una vez ha pasado a mí al menos que no me filmé por los motivos que sea y después la verdad que te arrepentís mucho no tener esos materiales, ¿viste? Porque Me ha perdés. pasado, creo que he estado un año y pude dirigir conciertos muy interesantes y no tener la filmación. O me ha pasado problemas con la filmación también, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí, filmarte es fundamental, sí, 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 desde ya. Y la calidad, bueno, sí, Es nuestro currículum, en definitiva. Claro, sí. en estos espacios que vos mencionás, ¿vos sentís hoy por hoy, o quizás no tengo idea, pero sentís que hay un crecimiento para espacios para directores en este momento en Buenos Aires o en la Argentina? Yo creo que sí, o al menos también está más visible. Quizás antes pasaba que ellos, si a veces vos, me acuerdo que siempre vos y bueno, Clara, que Clary yo le digo, ¿no? Pero bueno, acá más formalmente en Clara Marco, que es una gran directora de que quiero y aprecio muchísimo, gran amiga sobre todo. Bueno, entre ustedes dos, siempre me acuerdo que hay cosas que yo me enteraba y nos compartíamos. Y muchas cosas me enteraba por ustedes, ¿no? Pero siempre, bueno, uno lo comparte entre sus más amigos por ahí. Pero bueno, hay gente que por ahí se entera y no compartía nada, ¿viste? Había como. Y a veces no quedabas porque no te enterabas, ¿no? Porque estaba todo muy oculto, por decir Sí, así. Yo creo que ahora hay una mayor visibilidad, bueno, un enorme gran trabajo que seguramente lo habrás hablado con Fausto, la red de argentinos, ¿no? Eso me parece algo excelente porque ahora hay un montón de gente y gente nueva que se está descubriendo y que ves a jóvenes directores, como nosotros que somos jóvenes, eh, y que bueno, ahora ves, wow, cuántos que somos también directores y porque bueno, ahora hay mayor visibilidad, obviamente aún falta, ¿no? Pero bueno, el tema también de las redes y demás, eso ayudó muchísimo. Y creo que, bueno, que cuesta igual todavía, antes había mucho menos, yo creo que también podría haber muchos más espacios porque, bueno, siempre son muy pocos los que quedan seleccionados, ¿no? Pero bueno, creo que un crecimiento hay, ¿no? Un crecimiento hay, de hecho, bueno, no sé si Eric te comentó también, yo hago como una unión de todas tus charlas. Pero bueno, por ejemplo, ahora vamos a comenzar con Eric y bueno, con muchos otros colegas, la maestría, no sé si vos estabas al tanto, en dirección orquestal, que es en la UNA, sí. con colaboración con la Sinfónica Nacional, ¿no? Que eso es algo que antes no existía y ahora hay una maestría de enorme nivel, con orquesta. Con seminarios súper interesantes donde uno, por ejemplo, también habla de la gestión, o sea, como que realmente es muy completa en todos sus aspectos. Así que estoy con muchas ansias de comenzar, con grandes directores. Y bueno, también parte del seminario, hay varios seminarios dentro de esta maestría. Dentro de esta maestría está ahora el seminario con la Sinfónica Nacional. Este año nos toca con Emanuel Sifert, así que bueno, eso yo creo que es algo muy bueno, muy positivo, ¿no? Sí. Así que, bueno, y esperemos que se abra cada vez más espacios y porque, bueno, necesitamos, somos muchos directores y todos creo que estamos muy
con Sí, muchas ganas de seguir creciendo, perfeccionándonos y sobre todo de dirigir orquestas, ¿no? De dirigir sí, nuestro instrumento. Así que bueno, exactamente, sí, poner en práctica. Usaste una palabra que a mí me gusta mucho y que ha aparecido mucho en los videos anteriores acá, que es la de red, justamente, ¿no? Con por ejemplo, la red argentina de jóvenes directores, que fue un espacio justamente de visibilización, me parece, para un montón de jóvenes directores y con la posibilidad de, bueno, pararte y así sea frente a un piano, no importa, pero dirigir, ¿no? Mover las manos y tener una tutela y este tipo de espacios claro. que son fundamentales. Clary, llegando un poco hacia el final, quería preguntarte, termino con tres cosas. Primero, Dale. ¿hay algo dentro del mundo de la dirección, vamos a decirlo así, como del mundo de la dirección orquestal hoy por hoy, que vos sientas que esté cambiando o que necesite cambiar a tu mirada personal? Eh, Qué difícil. Puede ser un no sé, no te preocupes. Sí, yo creo que, o sea, no me quiero por ahí meter muy, sí, rebuscada. Pero bueno, digamos que es un ambiente muy, muy grande, con mucha diversidad, ¿no? Eh, con orquestas, con organismos muy diferentes, ¿no? Donde, bueno, yo creo que quizás el inconveniente está a veces cuando uno no está al servicio de la música y se da lugar a otras cosas, ¿no? Estoy hablando como muy entre líneas. Está bien. Eh, pero bueno, yo creo que algo que sí me llamó la atención, por ahí que vos me preguntabas, ¿no? Que cuando yo empecé a estudiar dirección orquestal, yo nunca me imaginé que, por ejemplo, iba a haber inconvenientes, por decir así, o diferencias, que haya, por ejemplo, una directora mujer, ¿no? Eh, bueno, vos sabés, ¿no? Yo no soy por ahí vos creo que me conoces a mí, de la rama así muy feminista, eso no, nada que ver. Eh, pero hay cosas que son sentido común y la verdad que siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? De que, ¿por qué esas diferencias para dirigir una orquesta, ¿no? Eso me llamó la atención y sí noté a veces una mejoría, ¿no? Con toda esta lucha por parte de las directoras mujeres, ¿no? Pero aún así, a ver, yo siempre he tenido grandes experiencias con la orquesta, ¿no? Con la orquesta, esto lo destaco. Grandes experiencias donde por suerte siempre me han respetado y eso, ¿no? Siempre estuvo el foco en la música. Pero bueno, ¿no? Hablando también con colegas o maestras, ¿no? Eh, y la verdad que hay cosas que aún no han cambiado Ujú. del todo, sí hay una mayor conciencia, ¿no? Pero bueno, eso de por ahí haber escuchado en maestras, de sentir la mirada, ¿no? En la directora, sí, por decir así, esperando a que se equivoque, ¿no? O esa necesidad, ¿no? De que por ahí, si llega a haber una directora, mujer, una mayor exigencia, de tener que ser todo perfecto, que quizás no lo hay, ¿no? En compañeros. No sé si es tan así como te digo, yo siempre he tenido grandes experiencias con orquesta donde siempre me han respetado y como a mis compañeros, ¿no? Pero bueno, esto lo menciono porque sé que he tenido compañeras y grandes maestras, ¿no? De gran reconocimiento, que bueno, no voy a mencionar los nombres, nomás para no exponer, ¿no? Donde, bueno, se siente todavía eso, ¿no? La desvalorización por ahí y no se respeta a la mujer que para dirigir Sí, uno no tiene que tener una gran fuerza, no, tenés que tener gran compromiso con la música, estudio, que eso lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Tanto varón como mujer que realmente
quiera dedicarse con vocación y profesionalismo, ¿no? Así que, bueno, quizás desde ese aspecto yo creo que todavía hay una diferencia también para seguir creciendo y seguramente en otros aspectos más, ¿no? Pero bueno, ahora me focalizo en esto. Está bien, bueno, pero me gusta y me parece genial que lo hayas dicho vos, porque digo, a ver, yo al menos en mis palabras y mi manera de ver, creo que podemos estar todos de acuerdo en que la dirección viene de un pasado que es un pasado muy machista, básicamente, y creo que hoy por hoy quedan resabios, no sé si muchos o pocos, depende de dónde quizás, pero quedan resabios de eso. Y lo que vos decías también, ¿no? Digamos, creo que hoy hay, por suerte, una mayor, gran visibilidad de directoras, o sea, mujeres dedicándose a esta profesión. Y creo que sí, claramente tiene que haber cambios en muchas estructuras y en líneas de pensamiento en relación a esto. Pero sí, me parece genial que lo hayas dicho vos. Eh, Voy terminando con las últimas dos. Esto, bueno, si querés en pocas palabras o en las que vos quieras, pero ¿qué es? Una pregunta que repito mucho, bueno, la que sigue también, pero ¿qué es para vos la dirección? Bueno, momento de silencio. Bueno, yo creo que lo mencioné antes, ¿no? Para mí, la dirección orquestal, es estar al servicio de la música, es unificar, guiar, ¿no? Transmitir, en mi caso, ¿no? Pienso mucho, ¿no? Poder transmitir también la belleza de la música, que es algo sumamente elevado, ¿no? Donde, bueno, uno se conecta con uno mismo, ¿no? Poder conectarse también con los instrumentistas, por el público, bueno, y en mi caso lo veo también con algo más grande. Eh, y bueno, para mí, en mi caso, que eso también lo fui también forjando con, con los años. Parece que tengo como 40 años, ¿no? Pero igual es ser joven, tener 40, claro, por las dudas. Esto, Mariam, lo podés quizás Editamos. borrar. Pero bueno, en mi caso, el ser directora de orquesta también no es solo una profesión, ¿no? Sino también es una forma también que me forja como persona, ¿no? Donde uno trabaja muchas, por decirlo así, virtudes, ¿no? Eh, de la humildad, del saber escuchar, ¿no? También escuchar lo que propone la orquesta, los músicos. A veces es fácil también caer quizás en perder el foco, ¿no? De estar realmente o no al servicio de la música. Entonces también, en mi caso también lo veo que también no es solo una profesión, sino también que me forma también como persona. Pero bueno, ¿no? Eh, para terminar, yo creo que eso, ¿no? Saber unificar y bueno, y poder compartir, ¿no? Tener una verdadera experiencia. Así que, bueno, eso sería como resumen. Voy entonces con la última, que es con la que cierro siempre todos los videos. Si viste los videos, ya sabes que te voy a preguntar. Si no los viste, ahora te vas a enterar. Básicamente te voy Sí. a pedir que, pensando que, bueno, que estos videos lleguen a quien lleguen, ¿no? Pero imagínate que de repente llega a ver este video alguien que acaba de comenzar su carrera en dirección, de repente, que acaba de salir al mundo profesional, lo que sea. Un consejo. ¿Qué consejo podés dar a esa persona? ¿Qué consejo le puedo dar a esa persona que va a comenzar, decís, Sí, exactamente. O que ha comenzado recién. o que ha comenzado reciente? Y yo le diría que no olvide, ¿no? Por qué eligió esta carrera, ¿no? Que no olvide realmente de estar al servicio de la música, ¿no? Y que, bueno, que es un camino arduo, que hay muy sacrificado, con no solamente muchísimas horas de estudio, sino también donde hay pocas a veces oportunidades, no hay para todos. Entonces yo creo que también la perseverancia, ¿no? Porque si uno realmente ama esta profesión, tarde o temprano, si uno lo toma con responsabilidad y
sí, con verdadera vocación, tarde o temprano siempre llega, ¿no? Entonces, eso es mucha perseverancia, porque, bueno, no siempre se da lo que uno quiere en los tiempos que uno quiere, ¿no? Entonces, yo creo que le diría eso, pero ser positiva. Me encantó. Clary, nada, es todo lo que tengo, pero te agradezco, quiero agradecerte un montón por haber estado también vos, igual que Keiko y otras personas han estado siempre en estos proyectos así random que se me ocurren, así que agradecerte un montón Es que ya, que un lujo, es hayas parte del crecimiento también. así que nada, un placer que hayas estado acá. Yo ahora dejo de grabar, vos quedate si querés, charlamos 2 minutos más. Eh, Dale, dale. agradecerte un montón, Clary, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marian, un placer.